Los periodistas. Los ojos azules distaban mucho de ser pispiretos. Más bien parecían apacibles, inspiraban tranquilidad. Pero al momento de moverse inquietantemente acompañados del tono de voz de su dueña, se mostraban más coquetos de lo normal. Debía tener unos 80 años sin duda. Era una mujer fuerte, los brazos de Normanda le hacían parecer celta, seguramente en su sangre corría el ADN de los druidas o los vikingos de siglos antes. Movía los brazos con rapidez, volteaba la sartén de hierro forjado con alguna dificultad, pero con movimientos precisos. El golpe de muñeca. Quien conoció a su maestra aseguraba es lo más parecido a la gran señora. El aventurero apenas la recordaba. Muy joven había tenido la suerte de acudir al templo de la tortilla a la francesa en el monte San Michel en las costas de Normandía. Era el más emblemático sitio de la zona y los turistas expertos en la arquitectura competían en número con los gastrónomos. La pequeña isla, producto de un cataclismo a principios del siglo VIII, era desde el siglo XIX un templo de la gastronomía de Francia. La receta de Madame Annette Poulard, la dama de Saint-Michel era llamada, jamás fue revelada, o al menos eso se decía. Era una tradición del emblemático restaurante La Mère Poulard, fundado por quien fuera la doncella del arquitecto Edouard Corrier, el responsable de la restauración de la abadía benedictina en el año de 1872, quien al llegar al sitio conoció al hijo del panadero de la isla, un señor de nombre Víctor Poulard, se casaron y fundaron el restaurante donde se peregrina desde muchos sitios del mundo. Probar la tortilla a la francesa de la dama de Saint-Michel era como ser bautizado. No existía rito alguno, pero internamente Salacaín renunció a las malas tortillas, a los pésimos omelets, a las falsas mezclas con huevos en polvo, y había hecho un juramento de fidelidad y defensa de aquel manjar brotado del fuego de la leña de la chimenea y mecido en el sartén de hierro forjado. La sala principal tenía como objeto de decoración la chimenea y la roca del monte de Saint-Michel. Las paredes contenían firmas ilegibles, pero dos eran destacadas por los camareros, Ernest Hemingway e Yves Saint Laurent. Aquella tertulia fue precedida de unas buenas ostras, bañadas en la boca con un chablis de considerable prestigio, pero el paladar iba preparado para la tortilla a la francesa. Y la charla, por supuesto, fue prólogo de la llegada de la especialidad de la Mère Poulard. ¿Cómo se habla de tortillas española o francesa? ¿Acaso por las papas en la una y no en la otra? Pues no, escuchó Salacaín, todo se debe a un asunto relacionado con la escasez de alimentos, de papas, durante la Guerra de Independencia de España cuando la invasión de los franceses. En realidad, las famosas tortillas de Normandía había sido inventada en Cádiz. Según la información recabada por el diletante amigo mientras sorbía la pulpa de la ostra sin agregar absolutamente nada, ni limón, ni cebollín, ni chalota, bastaba sorberla, morderla. Era un placer solo comparable con una experiencia sexual, decía el maestro. El antecedente es la tortilla con patatas o llamada también tortilla española, creada, según algunos historiadores, en consecuencia de la llegada del tubérculo americano a la península. Algunos documentos datan su origen en 1798 en Villanueva de la Serena, en Extremadura. Otros, en cambio, atribuyen a una monja en Navarra haber preparado una cena improvisada para un general. Solo tenía patatas, huevos y cebollas y de ahí, dicen los navarros, salió la famosa tortilla. Pero la denominada a la francesa tiene un origen más preciso. Fue en las cercanías de Cádiz y los españoles la hicieron para combatir el hambre y sin tener papas. Por tanto, luego de la guerra, le llamaron tortilla de cuando los franceses. Pero he aquí, dijo el maestro, los franceses la adoptaron y la hicieron suya y la proyectaron como auténtica. Aquel mediodía no pasaba de la 1 de la tarde. Después de las ostras y el chablis, aparecieron las sartenes de hierro y fueron volteadas las tortillas babosas en los platos frente a los comensales. El color un tanto dorado de la superficie asemejó al iquem, como si la hubieran barnizado de oro.
Por dentro jugosa, espléndidamente sabrosa, y más cuando las colas de langosta a la parrilla fueron sumadas al bocado. ¿Cómo olvidar el Richburg de aquel día nacido en el corazón de la voz romané? Fue aquella de las más memorables comidas del aventurero, hoy día irrepetible por los precios del Richburg, pensaba. La receta de Annette Poulard sigue siendo un secreto. No lleva ni huevos de oca ni se baten con crema, pero sí se usan los huevos de gallina y la mantequilla y una buena sartén de hierro. Pasaron algunos años de aquella memorable comida en San Michel y un buen día, en un libro, encontró el relato anónimo de quien en vida se dedicó a recabar recetas de personajes famosos en Francia. Fueron traducidas por un no menos experto en gastronomía y Salacaín adquirió el libro solo por la cita de la tortilla a la francesa. Leyó una y otra vez la explicación y entendió totalmente la razón del secreto. Los huevos enteros se mezclan con panceta pasada por mantequilla en el sartén. La nuez moscada y el movimiento al revolver la yema y la clara del huevo son un paso muy importante. El enrollado y su nuevo paso por la mantequilla constituyen la razón del color dorado observado la primera vez por Salacaín. El pequeño libro cerraba la receta con unas líneas, tal vez la parte más importante de ella. Las mujeres y las tortillas son las únicas cosas que los hombres deben esperar. A las primeras en la cama y a las segundas en la mesa. Chapeau. Los periodistas.